La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presenta En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Comenzamos. Muy buenos días, hoy es martes 31 de marzo del 2026. Yo soy Marcela Ávila Egleton y estamos en su programa En su propia voz. Me da mucho gusto recibir el día de hoy a la maestra Alejandra Martínez Galán, profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, activista y una gran especialista en temas de discriminación y derechos de todas las personas. Ale, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy buenos días, doctora. Pues más bien como en prevención de la discriminación, no vaya a ser que vayan a creer que ando por la vida discriminando gente, exactamente. Sí. Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias. Pues los derechos humanos no son solamente un catálogo de principios abstractos, son instrumentos que definen la forma en la que se trata a una persona cuando llega a una ventanilla, cuando llega a un hospital, cuando llega a un aula, cuando interactúa con el gobierno. Y en ese sentido, pues claramente en nuestro país tenemos una deficiencia muy importante en términos de cómo se aplican y cómo aterrizamos esos derechos que a veces parece que solamente están en la Constitución y en lo abstracto y que definitivamente no mejoran las condiciones de trato de todas las personas. Cuando hablamos de derechos humanos, ¿cuál es el problema entre verlos como estas herramientas y cómo se aplican en la vida cotidiana de las personas? Yo creo que diste en el clavo pensando inicialmente en que no son cosas como abstractas que están acá como en el limbo, como en el aire y que de pronto no sabemos cómo agarrarlas. Creo que hemos crecido sintiendo que los derechos humanos no nos pertenecen, ¿no? Como que de pronto no sabemos que hay derechos humanos, sabemos que de pronto nos protegen, pero no sabemos cómo. Creo que eso ha sido un gran impedimento para que las personas puedan saber cómo utilizarlos. Yo lo pienso de pronto que lo podemos pensar como si fuese un botiquín. Y como ese botiquín que se dice, ábrase en caso de emergencia, ábrase en caso de desigualdad, ábrase en caso de discriminación, ábrase en caso de violencia, y cómo son como unas herramientas que nos pueden ayudar a tocar la ventanilla 14, a saber a dónde podemos asistir y para poder reconocer inicialmente para nosotras, para nosotros mismos, pues que tenemos derechos y que el derecho principal a la no discriminación, a la igualdad, son fundamentales en un estado, como se supone que vivimos en México, en muchos países del mundo, en un estado de derecho que nos garantiza a las personas que tenemos garantías individuales, que para todas las personas que nos posibilita poder acceder a mejores condiciones de vida. Por ejemplo, a educación, a salud, a vivir una vida libre de violencia, a que nos puedan atender con dignidad. Entonces, creo que estos derechos humanos, si los vemos como una cajita que nos ayuda a poder tener una vida digna. ¿Dónde identificas, yo sé que es complejo y no aplica igual en todo el país, no es lo mismo cómo se aplica en términos federales y cómo se aplica en cada una de las entidades que son realidades completamente distintas, pero ¿dónde visualizas tú el cuello de botella? ¿Está en la ley? ¿Está en las instituciones que la aplican? ¿Está en la distancia que hay entre esas instituciones y las personas? ¿Por qué cuando hablamos de derechos humanos seguimos quedándonos en el deber ser y en la práctica vemos violaciones sistemáticas de derechos humanos de manera cotidiana? Porque no solamente son no solamente hay una violación de derechos humanos cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad, ¿no? Lo vemos de manera cotidiana.
qué pregunta tan difícil. Es que pienso que es en todos los niveles. O sea, creo que en México tenemos una serie de instrumentos internacionales, nacionales, que se han construido para garantizar a las personas poder tener un catálogo importante de derechos humanos. Creo que hay instituciones que se han construido, que ha construido el Estado mexicano para darle seguimiento. Pero a nivel de leyes, por ejemplo, podemos ver por temas de federalismo que no todos los estados pueden tener el mismo catálogo de derechos. En Querétaro podemos verlo muy claramente, por ejemplo, con dos derechos que tenemos bien atorados, que es el tema de la ley de identidad de género, ¿no? Que podemos ver que hay 27 estados de la República Mexicana que ya han avanzado en reconocer que las personas trans puedan hacer una pequeña modificación en su acta de nacimiento, una rectificación en su acta de nacimiento, y que es un procedimiento súper sencillo en el Código Civil. Y no hemos avanzado. En Querétaro, en 27 estados más, sí. Que tenemos el tema de la interrupción legal del embarazo, que también tenemos varios estados en donde se ha aprobado y en Querétaro no. Entonces, y además es una sentencia de la Corte. Claro, que a nivel federal ya se ha dicho que los estados tienen que legislar, pero pues obviamente por separación de poderes, pues es hasta que las legislaturas de pronto lo hagan o hasta que les obliguen a hacerlo de alguna manera con alguna resolución judicial. Entonces, ahí podemos tener muchos mecanismos internacionales genéricos, pero cuando hablamos de cuestiones particulares, aún vemos distancia en las formas en cómo se vive la ciudadanía. Y podemos tener, como se dice, ¿no?, ciudadanas y ciudadanos de primer nivel que pueden acceder a cambiar su acta de nacimiento, acceder a una interrupción del embarazo en un sistema de salud público, y por otro lado, estados en donde aún no se logra cosas tan básicas como esto. Entonces, ahí creo que es un primer punto. Sí hay instrumentos, pero aún creo que nos faltan y que creo que es necesario seguir discutiendo. Por otro lado, pues también tenemos altos niveles de corrupción, altos niveles de impunidad. Entonces, las personas pueden saber que tienen derechos humanos, pero también cuando se enfrentan a las instituciones, estamos hablando de cerca del 90% de la impunidad en delitos relacionados con violación a derechos humanos. Temas, por ejemplo, abuso sexual infantil, podemos hablar que hasta el 95% de temas de impunidad. ¿Qué ganas te van a dar de ir a una instancia, a iniciar un procedimiento para poder exigir que tus derechos humanos sean respetados? Es muy complejo. Claro, y ¿no? que además te van a revictimizar en el proceso, y que después de un proceso terriblemente traumático, pues el culpable no reciba ningún terminas castigo. luego más tiempo denunciando que el culpable en salir de la fiscalía, ¿no? Claro. Entonces, eso también impide el que las personas, aunque puedan tener una información, que puedan tener una sensibilización, que digan, ¿sabes qué? No le entro. O sea, con estas cifras y con el maltrato que hay en las instituciones, qué complejo. Entonces, pensamos que hay un entramado de muchas cosas que ocurren en términos de derechos humanos. En México tenemos unas grandes crisis en materia de derechos humanos, tenemos crisis graves en temas de desaparecidos, en temas relacionados con feminicidios, tenemos graves temas relacionados con que poblaciones en contextos de vulnerabilidad, no sé, por ejemplo, personas adultas mayores, personas indígenas, personas con discapacidad, que hay brechas tan grandes, tan importantes, que no se han logrado superar. Entonces, pero es un entramado de muchas razones por las cuales ha sido tan difícil, ¿no? Sí, las personas también muchas veces no lo sentimos nuestros, ¿no? Como lo decíamos al inicio, pero yo diría, muy a pesar de que las personas todavía tuviéramos un importante trabajo educativo que realizar, las instituciones y las leyes tendrían que estar funcionando, y hoy no funcionan en México. Y además, la ley funciona en dos
en dos sentidos, ¿no? Es decir, por un lado, que las personas se sientan protegidas por la ley y sientan que eso les garantiza un acceso a la justicia o a diferentes, ¿no? A una vida libre de violencia, etcétera. Pero por otro lado, también se supondría que una ley, o eso decimos los politólogos y las politólogas, ¿no? Las instituciones constriñen el comportamiento. Entonces se esperaría que en la medida en la que hay una ley que garantiza, entre comillas, una vida libre de violencia para las mujeres, eso también implica una sanción para quien lo comete. Y entonces lo que estamos viendo es que a pesar de que las leyes establezcan de manera clara los derechos, como mencionabas, no estamos diciendo a una vida libre de violencia, a las mujeres nos siguen violentando de manera sistemática. Los derechos, en teoría, de acuerdo con la ley del matrimonio igualitario, tendrían que ser iguales para las personas que contraen matrimonio, personas del mismo sexo, y en la práctica vemos que eso tampoco sucede, ¿no? Que no hay, por un lado, una sanción producto de esta corrupción, pero por otro lado, tampoco estamos garantizando igualdad de derechos para todas las personas. ¿Para dónde caminamos en ese sentido? Una varita mágica. Sí, no, pues vivimos en un país que estructuralmente hemos tenido muchos problemas relacionados con clasismo, con sexismo, con racismo. Se nos atraviesa sistemáticamente muchas de estas situaciones, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, hace unos días, como 10 días después del 8 de marzo, en la colonia Lázaro Cárdenas, por la mañana amanecimos con la noticia que una mujer había sido asesinada por su expareja, frente a sus 2 hijas. Una mujer súper joven, de cerca de 35 años. Las niñas salen corriendo del domicilio después de que presencian que su padre le da un disparo a su madre y después se dispara él mismo. Salen corriendo las niñas para poder alertar a los vecinos, ¿no? Ahí decimos, ¿qué está pasando? ¿Qué está fallando? ¿No? Tenemos una ley, ¿no? de tipificación del feminicidio, que se ha pensado que hasta 40 años pueda tener una persona que asesina a una mujer en condición de género, pero esto sigue ocurriendo, ¿no? Y entonces hablamos de estas cosas tan estructurales que sabemos que las leyes por sí mismas no son suficientes, pero que también, ¿qué se está haciendo en materia de educación? ¿Cuántas cosas seguimos perpetuando? ¿Qué tantas cosas seguimos reproduciendo socialmente que impiden de pronto también que muchos de estos mecanismos puedan seguir andando o que nos queden muy chiquitos? ¿Ha sido una respuesta que incrementemos las penas? No. Sigue ocurriendo, ¿no? Se siguen asesinando en este país. En lo que fue en enero, fueron cerca de 60 mujeres asesinadas en todo México. Entonces, en semanas anteriores hubo varios crímenes de odio por LGBTfobia. O sea, hay cosas que son profundamente dolorosas, profundamente estructurales, que tenemos como sociedad, que se siguen perpetuando, sí, socialmente, pero también institucionalmente, pero también legalmente, ¿no? Estamos muy entrampados en estos temas, pero yo sí siempre creo que apostarle a los procesos educativos a corto, mediano y largo plazo es lo que tendríamos que ir resolviendo, pero también en la exigencia al Estado mexicano de poder seguir generando estas leyes y estas protecciones para las personas en condiciones de vulnerabilidad. Y además, a veces pareciera que hablamos de derechos humanos para cuestiones profundamente dolorosas y, ¿no? Bueno, estás hablando del feminicidio, por supuesto la violencia contra esas 2 niñas que presenciaron el feminicidio de su mamá. Lo vemos también con los ataques a las personas de la comunidad LGBT.
pero los derechos humanos van mucho más allá, ¿no? Y vemos cómo de manera sistemática en otras prácticas también muy cotidianas, por ejemplo, estamos, porque el mundo lo demanda y porque así va la tecnología, en procesos de digitalización y de trámites electrónicos para todo. ¿Eso cómo excluye, por ejemplo, a las personas adultas mayores o a las personas que no tienen acceso a eso? Eso también es violatorio de los derechos humanos, ¿no? Y tan sencillo, digo, como que ya en los restaurantes ni siquiera hay cartas, ¿no? Claro. O sea, todo el mundo está asumiendo que todo el mundo tiene un dispositivo electrónico, que tiene datos, que sabes cómo utilizarlo, y entonces las brechas digitales cada vez van a ser más amplias para personas que no tengan recursos o para personas adultas mayores o para personas que no le quieran entrar en el tema de la tecnología, ¿no? Entonces sí, efectivamente hay cosas que también son muy de lo cotidiano, pero que empiezan a existir estas brechas entre lo que unos pueden hacer y lo que otros no lo logran o se les impide. Y así, justamente de sencillo, también terminan siendo este acceso a los derechos humanos, ¿no? Claro, porque ¿no? Como decíamos, es cotidiano, hablamos de discriminación de personas con discapacidad, pero no hablamos de la forma en la que pues amplísimos sectores de la población son discriminados de manera sistemática. ¿Cuáles son los grupos, digo, a partir de tu experiencia, que donde esta discriminación o esta negación de derechos es menos visible? Híjoles, yo creo que menos visible. Creo que las juventudes es una de esas poblaciones. De pronto sabemos que la construcción de la juventud no es de larga data, no es histórica, tiene muy pocos años que se ha reconocido que las juventudes como un grupo social que tiene que tener también diversos accesos a derechos, pero de pronto por sus propias condiciones se piensa que no, que sobre todo por un tema de edad, ¿no? En donde se considera pues que no tienen tantas problemáticas, ¿no? Pero lo podemos pensar tanto en términos educativos, tanto en términos de movilidad, en términos económicos, ¿no? Hoy para las juventudes está siendo súper complicado, por ejemplo, acceder a una vivienda digna. Claro. Y hoy no se está de pronto discutiendo que esto es un tema discriminatorio, que como las propias políticas económicas están hoy relegando a las juventudes para que puedan tener un acceso a un derecho tan básico como tener un lugar en donde vivir, en donde puedas tener una certeza, en donde vas a guardar tus cositas, en donde vas a tener tu cama, en donde vas a tener un lugar para poder sentarte a comer durante varios años de tu vida, ¿no? Y no vivir en la incertidumbre. De pronto decimos, las generaciones de cristal, pues oye, pues cómo no van a ser, de pronto estar preocupados con tantas cosas y el mundo en el que hoy estamos transitándoles o invitándoles, pues es un mundo súper hostil para ellos. Yo creo que una de estas poblaciones que no estamos clarificando también en temas de salud mental, de todo lo que les está implicando vivir en una sociedad como la que estamos hoy, y como te digo, como de pronto no se ven como vulnerables, ¿no? Ahí están jóvenes, ellos pueden trabajar, no se está reconociendo todas estas desigualdades a las que hoy se están enfrentando, ¿no? Creo que las poblaciones en donde más se ha dialogado, pues comunidades indígenas, personas con discapacidad, mujeres, comunidad LGBT, y aún así pues tenemos que grandes brechas, ¿no? Por ejemplo, niñas y niños, ¿no? Creo que también es otra de esas poblaciones que al estar en el limbo en que no son ciudadanos jurídicamente reconocidos porque no tienen 18 años, hay un montón de situaciones de violencias estructurales. Hace algunas semanas, meses, se pudo observar una serie de datos sobre niñas que tenían embarazos infantiles y las edades que tienen sus parejas, ¿no? Y estamos hablando de niñas de 9, 10, 11 años unidas con hombres de 20, 30, 40 años mayores que ellas, ¿no? Y eso, o sea, fue muy viral, pero ahí queda en la viralidad y de pronto no se retoma y no se ve una de esas grandes violaciones a derechos humanos que está habiendo en las infancias.
Y luego se argumenta que es algo consensuado, ¿no? ¿Cómo puede consensuar una niña de 9 años tener una relación con un señor de 40? Sí, y lo hemos naturalizado tanto, hasta hace muy poco tiempo que hemos dicho, no, o sea, tenemos que empezar a pensar que detrás de un embarazo infantil hay violencia sexual. De sí cajón, sí. o sea, de cajón tendríamos que estarlo pensando y dejar de naturalizar y dejar de aceptar ese tipo de uniones, ¿no? Entonces creo que también es de estos sectores como muy olvidados y que yo diría hay que retomar sistemáticamente cómo poder restituirles sus derechos humanos a esas niñas que están viviendo contextos de vulneración sistemática. Claro. La universidad pública, pues por supuesto, tiene un papel importante en términos de formar, ¿no? Desde la universidad pública formamos, educamos, acompañamos, pero también es un espacio donde pues vemos situaciones de violación de derechos humanos cuando pues no uno pensaría que en la medida en la que es una institución en la que se forma, veríamos menos casos. ¿Tú cómo ves la situación? Y no hablo no de manera específica de la UAC, sino en general, este doble problema que enfrentan las universidades públicas en términos de discriminación y de violación de derechos humanos. Fíjate que, sobre todo, las instituciones educativas son muy capacitistas y han dejado de lado a las personas, por ejemplo, con discapacidad. Hemos avanzado, sí, en que tengamos aulas cada vez más igualitarias en términos de género, pero creo que sobre todo lo veo en cuestiones muy concretas, tan solo como en infraestructura para que las personas con alguna discapacidad puedan venir a las escuelas, ¿no? A la universidad en particular, ¿no? La universidad, la UAC, pues estamos en un cerro, ¿no? O sea, no sé si algún día ha venido la gente que nos escucha, ¿no? O quienes nos ven con regularidad tu programa, pues hay muchas escaleras y es muy inaccesible. Pero el asunto también es que los nuevos procesos que se van realizando de la universidad no consideran a las personas con discapacidad. No tenemos rampas para personas que tengan alguna silla de ruedas o, por ejemplo, para quien venga con una carriola, con su hijito, con su hijita, tampoco tenemos esa posibilidad. Podemos ver cómo los pisos podotáctiles, algunos de esos pisos podotáctiles que hay en la universidad hoy ya están todos horribles, dense una vuelta por circuito universitario, ya están todos sueltos, no hay un seguimiento. Profesoras, profesores, no estamos capacitados para atender personas con algún tipo de discriminación. Por ejemplo, llegamos y ponemos nuestras diapositivas, nuestra computadora, y quien entendió, y quien no. Por ejemplo, para personas con neurodivergencias, las y los profesores no estamos listos. Queremos estudiantes sentados, callados, que levanten la mano para participar, y no sabemos transitar con la diversidad de personas que podemos estar mirando en las aulas. Eso nos pasa en la universidad, eso pasa en la preparatoria, eso pasa en la secundaria, eso pasa en las primarias. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que niñas, niños, adolescentes, jóvenes terminan siendo relegados de una cuestión tan básica como es el derecho a la educación. Tenemos un minuto. Si tuvieras que elegir una sola condición que se tuviera que cumplir para que las personas pudieran tener un mejor acceso al ejercicio de sus derechos, ¿con cuál te quedarías? Yo hoy, a donde están mis canicas, ley de identidad de género y derecho al aborto hasta las 12 semanas de gestación. Esas son mis apuestas hoy en Querétaro. Creo que serían muy sencillas, pero hoy la ideología de quienes nos gobiernan no permite que podamos avanzar en ello. Pues muchísimas gracias, Ale. Gracias a ti siempre. Creo que es una conversación que falta continuar, ¿no? Siempre es muy nos poco falta tiempo. Pero bueno, muchas gracias al equipo de producción, gracias a usted por escucharnos, por vernos y que tenga muy buen día. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presentó En
su propia voz. El debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Gracias por acompañarnos.